Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a estar presentando el tema de origen del genoma de eucariontes, su sintenia, similitud y homología. Este es el contenido que vamos a estar abarcando durante la presentación. Y bueno, primero me gustaría aclarar la diferencia entre estos tres conceptos que vamos a estar tocando, que es primero la sintenia. Esta se va a enfocar en la conservación del orden de los genes en cromosomas de diferentes especies. La similitud va a medir el grado de semejanza en las secuencias de ADN, ARN o proteínas, usualmente como un porcentaje. Y la homología es la relación evolutiva que indica un origen común de genes. Hay dos tipos, la ortóloga y la paróloga. Bueno, yo les voy a hablar del origen del genoma eucarionte y bueno, primero que nada, pues la palabra eucarionte es del origen griego, eu, que significa verdadero, y mientras que carionte significa nuez o semilla o un núcleo, y bueno, este núcleo verdadero significa que el núcleo está separado del citoplasma por un núcleo, y la mayor parte de este material se encuentra en forma de cromosoma que está separado por una membrana. Y bueno, los animales, las plantas, las algas y los hongos son todos los eucariontas. Estos se desarrollaron por el Proterozoico, siendo más antiguo el Gripania, que es una fibra enrollada y no ramificada de 30 milímetros de longitud, y estas células suelen ser mucho más grandes que las procariotas, hasta 10 veces más. Bueno, las membranas internas y externas se denominan organulos y pueden ser en una o varias células, y estos tres organulos más importantes son el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. Bueno, existe una teoría de endosimiosis, que esta teoría describe el paso de las células procariotas a células eucariotas mediante incorporación simbiogenética en las bacterias, dicha por Lynn Margulis, que esta fórmula se basó en trabajos olvidados de científicos como Jean-Pierre Merezkowski y Portier a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que relacionaban la capacidad de fotosintética de los vegetales con las cianobacterias, que proporcionan el origen simbiótico de los cloroplastos y de las eucariotas. Y bueno, esta teoría se basa en tres simbiosis. La primera se produce al fusionarse una bacteria nadadora, que es tipo una espiroqueta, con otra que se utiliza el azufre o calor como fuente de energía, y así se origina un organismo con las características de ambas, que sería el primer eucarionte con una membrana y que se convierta en el centro de todos los organismos pluricelulares. La segunda simbiosis se realizó en un eucariota anaerobio y una bacteria aerobia capaz de realizar una respiración celular mucho más eficiente para la fermentación de esta forma. Y estas células eucariotas pues adquieren una capacidad de obtener más energía a partir de materia orgánica. Y bueno, una tercera simbiosis se realiza en estos organelos aerobios y cianobacterias, que aportan a la célula eucariota la capacidad de obtener energía a partir de materia inorgánica mediante el proceso de fotosimbiosis. Y bueno, así las células eucariotas, cloroplastos y mitocondrias darían al lugar a los vegetales. Y bueno, el origen igual de la evolución del genoma, pues la evolución de las células eucariotas pues es una piedra angular, ya que las eucariotas incluyen todas las células complejas y así todos los órganos multicelulares, que probablemente una población biológica fue el primer ancestro en común, que fue el ECA, y las células eucariotas tienen una serie de propiedades que distinguen a los procariotas de los eucariotas, como el sistema de endomembranas, el sitio vías biológicas únicas, como la síntesis de esterano. También algunas evoluciones podrían ser la adquisición de genes por transferencia, que este es un traspaso de material genético entre especies distintas, y su perpetuación a través de sucesos de generaciones. También en la diversificación genética, que es una variedad de composición de los genes que se manifiesta entre los individuos de una misma especie. Y de igual manera una duplicación de genes y su impacto, que este es un aumento en los números de genes a partir de secuencias preexistentes, tales como duplicaciones. De estas duplicaciones pueden comprender unos o cuantos nucleótidos, genes, fragmentos de cromosomas, e incluso genomas completos, como los genes Hox en animales, que estos codifican una amplia familia de factores de transcripción que se caracterizan por poseer el homodominio en su estructura, y esta secuencia de unión del DNA es muy conservada a través de la evolución, que está constituida por 61 aminoácidos que forman 3 alfa-hélices.
Y bueno, aquí tenemos una imagen que representa el árbol de vida junto con el porcentaje de genes duplicados en cada especie. Y de igual manera una imagen de los genes COX de una mosca. En este apartado, la sintonía en eucariontes implica más que nada la regulación entre el espacio como en el tiempo y en el ver cómo se expresan varios genes dentro del núcleo de la célula. En lugar de funcionar estos de manera aislada, bueno, estos genes suelen estar regulados de forma conjunta para cumplir funciones específicas o para responder a cierto tipo de cambio, más que nada en su entorno. En nuestro siguiente apartado contamos con 2 puntos, en el cual es la conservación de bloques de genes de cromosomas y la importancia de la sintenia, en el cual vamos a hablar sobre la conservación de los bloques de genes de cromosomas, en el cual se refiere, pues, como su nombre lo dice, a la conservación de dichos bloques en orden entre dos sets de cromosomas que están siendo comparados. En nuestro siguiente punto, que es la importancia de la sintenia, pues más que nada, lo importante aquí es la conservación y la coherencia de los genes y en el cómo surge su disposición en los cromosomas en distintos genomas. En este paper en el cual se habla más que nada sobre un estudio genómico, se me hizo muy importante ya que los trabajos recientes, bueno, habla más que nada sobre los trabajos recientes de la genómica comparativa, demuestra un interés en busca de las herramientas para la búsqueda de la identificación de los bloques de la sintenia, para que estos sean más fáciles de usar e integrar flujos de trabajo. A pesar, bueno, comenta en el paper que a pesar de que actualmente cuentan con diversas herramientas para la identificación de dichos bloques, el integrarlos a una carga de trabajo resulta muy difícil. Para ello lo que utilizaron más que nada fue el explorar las diversas herramientas usadas actualmente en la identificación de dichos bloques y se seleccionó el implementar un algoritmo que habla sobre el algoritmo de Hall-Synteny en NGCP, que este algoritmo consiste en construir un grafo acíclico dirigido a la base de los alineamientos y a partir de estos encontrar bloques de sintenia, utilizado como parámetros la distancia de los alineamientos y su longitud total. Como un ejemplo de la sintenia en eucariontes, se podría observar los agrupamientos génicos de la OX, que viene siendo OXA, OXB, OXC y OXD. Pero, ¿qué nos viene platicando esto? Es que estos conjuntos de genes se encuentran en diversos organismos eucariontes y se desempeñan un papel crucial en la regulación de un desarrollo embrionario, particularmente en la determinación del patrón corporal a lo largo del anteposterior. Esto más adelante se va a tomar como ejemplo en el siguiente apartado, que nos comenta que los OX están organizados en el genoma de las secuencias lineales que reflejan la secuencia de la expresión a lo largo del cuerpo en formación. En la comparación entre humanos y ratones es que a pesar de que pues, cuentan con una organización y un tamaño muy diferentes entre genomas de humanos y ratones, existe una sorprendente similitud que es la disposición de muchos genes y regiones genómicas. Para esto lo que le comentaba en el punto anterior, que eran los genes de la OX, que vienen siendo es el desarrollo embrionario y la morfogénesis de ambos organismos. ¿Qué pasa? Que aquí se presenta más que nada una disposición genómica de los cromosomas muy, muy similar, tanto como en humanos como en ratones. Aquí en este punto de la sintenia, en plantas que vendría a desarrollarse entre arroz y maíz, fue un punto de quiebre, ya que se encontraba más que nada este paper oficial en el que hablaba sobre que el genoma nuclear del arroz sugiere una duplicación ocurrida hace 50, 40 millones de años y las secuencias de aminoácidos de las proteínas compartidas entre arroz y maíz son muy diferentes. En promedio solamente comparten un 49.5% de los aminoácidos, para lo cual yo encontré, era cierta información pero no confirmada, que estas dos plantas, tanto como el arroz como el maíz, sí contenían una sintenia muy, muy, muy similar, en el cual en otros papers se demostraba lo incorrecto, o más que nada era hasta lo que se había llegado en estos papers. Similitud entre eucariotas. Bueno, la similitud genética se refiere a la medida en que las secuencias de ADN, ARN o proteínas son iguales o similares entre diferentes organismos. Esta similitud puede cuantificarse mediante alineamiento de secuencias y comparaciones bioinformáticas. Se expresa en porcentajes de identidad.
Conocer la similitud entre secuencias genéticas nos puede permitir entender mejor relaciones evolutivas, identificar funciones de genes conservados, desarrollar modelos animales para investigación, mejorar estrategias de conservación y pues avanzar en tecnologías de mejoramiento genético. Existen algunos métodos para sacar este porcentaje que se realiza mediante alineamiento. En la actualidad, pues uno de los métodos más conocidos es la herramienta de BLAST, Basic Local Alignment Tool, en la que se compara la secuencia en una base de datos enorme para encontrar estas regiones de similitud, mostrando el porcentaje de identidad y qué tan bueno fue el alineamiento. Hay diversos tipos de BLAST, como BLAST P para proteínas y BLAST N para nucleótidos, entre otros. Y bueno, también la similitud se puede medir en base a árboles filogenéticos. Esto es más para tener como un diagrama representativo en cuestiones a relaciones evolutivas entre las secuencias. Uno de los alineamientos múltiples más conocidos para este tipo de diagrama es el clustal W. Y bueno, algunos ejemplos de similitud en eucariotas puede ser que en el artículo de Tompkins se cuestiona la creencia común que se tiene de que los genomas de humano y chimpancé pueden ser hasta del 98.5% de similares. Sin embargo, después de realizar un ensamblado de novo, combinando distintas técnicas de lectura y utilizando el algoritmo de BLAST-N, se encontró una identidad del 84%, por lo que se pone en duda la cantidad de diferencias entre estos dos genomas. En otro ejemplo, la recopilación de datos de Pearson del 2013 menciona que el ratón y el humano comparten proteínas de hasta un 84% de identidad, de similitud, mientras que para las levaduras puede ser de hasta un 30% de identidad en proteínas. Continuando con homología en eucariotas, tenemos que el término en este contexto hace referencia a la similitud en características entre especies que son el resultado de un ancestro en común. Estas similitudes pueden ser estructurales, moleculares o funcionales. Además, puede ser evidencia de una relación evolutiva y ser utilizada para inferir la función y la evolución de genes y proteínas en diferentes organismos. Por ejemplo, la homología en los miembros del grupo Hox en vertebrados y artrópodos sugiere un origen ancestral compartido en el control de desarrollo segmentario. Marcando la diferencia entre la homología ortóloga y paráloga, las homologías ortólogas son genes relacionados que se originaron a partir de un ancestro común mediante un evento de especiación. Pero, por otro lado, las homologías paralógicas se originan por duplicaciones genéticas dentro de la misma especie y pueden divergir en función y regulación a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una imagen donde pues, se presentan las diferencias. Un ejemplo clásico de la homología ortóloga es la función de genes Hox que controla el patrón corporal en animales. Mientras que las duplicaciones de los genes Hox dentro de una especie dan lugar a homologías paralógicas que pueden tener funciones divergentes, como es el caso pues, de los genes Hox duplicados en el pez cebra. La importancia, pues esto es fundamental para comprender la evolución molecular y funcional de los genes y proteínas, ya que pues permite la inferencia de la función de los genes desconocidos basándose en la función, perdón, de sus homólogos en otras especies. Además, proporciona información sobre la historia evolutiva de los organismos y la relación entre la estructura y la función de los genes y proteínas. Por ejemplo, la identificación de las homologías entre secuencias de DNA puede ayudar a predecir la función de un gen recién descubierto en un organismo modelo, como lo sería pues, una levadura. Eh, Función de los genes homólogos en diferentes especies. Estos conservan funciones similares, como ya lo mencioné, pues en diferentes especies, pero también pueden divergir en función de la adaptación a diferentes entornos o requisitos fisiológicos. Un ejemplo de esto tenemos los genes PAX, en este caso, pues el PAX6. Este está implicado en el desarrollo de estructuras oculares en la amplia gama de organismos, desde las moscas hasta los humanos. La conservación de la función de estos genes sugiere pues, que tiene un papel fundamental, ¿no? En el desarrollo de los ojos a lo largo de la evolución. También tenemos el desarrollo, perdón, además de los genes pues, de desarrollo como ya lo mencionamos, los genes PAX. Hay muchos otros ejemplos de las homologías que destacan la conservación de funciones importantes a lo largo de la evolución. Por ejemplo, regresando a los genes Hox,
Estos pues son los encargados de regular el desarrollo segmentario en una amplia gama de organismos, desde moscas de la fruta hasta los humanos. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar mejor. Estos genes muestran una estructura conservada y una función crucial en el establecimiento del patrón corporal durante el desarrollo embrionario. Y finalizando con esta sección, tenemos la homología en proteínas. A nivel proteico, la homología se refiere, pues, en este contexto ahora sí, a similitudes en la secuencia y la estructura tridimensional entre proteínas que indica un origen evolutivo común. Por ejemplo, la hemoglobina. Esta es una proteína altamente conservada en vertebrados que juega un papel crucial en el transporte de oxígeno en la sangre. Variantes homólogas de esta proteína se encuentran en una variedad de organismos, desde peces hasta humanos, donde pues muestra una estructura conservada y una función similar en el transporte de gases respiratorios. Bueno, ahora con el tema de variabilidad y adaptación genética, ah, vamos a empezar conociendo a qué se refiere variabilidad genética. Esta es la variación en el material genético de una especie o población y que incluye los genomas. Esta variación surge por mutaciones nuevas que modifican los genes o reordenaciones a consecuencia de la recombinación y por el flujo génico entre poblaciones de especies. En biología evolutiva, la variación en las poblaciones es una condición indispensable para que puedan actuar los mecanismos que dan lugar al cambio evolutivo. Algunas de las causas principales de la variabilidad genética son las mutaciones, que es un cambio en la secuencia de ADN. Estas variaciones en las secuencias de genes a veces pueden ser ventajosas para un organismo. Pueden afectar a un gen individual o a un cromosoma completo. Aunque las mutaciones cambian el genotipo de un organismo, no necesariamente cambia su fenotipo, o sea, las características observables. También está el flujo génico, que introduce nuevos genes en una población cuando los organismos migran a un nuevo ambiente. La inmigración de nuevos organismos en una población puede ayudar a que los organismos se adapten mejor a las condiciones ambientales cambiantes. También está la reproducción sexual, que promueve la variación genética al producir diferentes combinaciones de genes. La meiosis es el proceso por el cual se crean las células sexuales o gametos. También está la reproducción génica de genes, que también ocurre durante el entrecruzamiento o intercambio de segmentos de genes en cromosomas homólogos durante la meiosis. Y la deriva génica o genética es un mecanismo de evolución en que las frecuencias alélicas de una población cambian aleatoriamente a lo largo de generaciones, sin depender de los efectos beneficiosos o perjudiciales de un alelo. Este proceso afecta a todas las poblaciones, pero es más fuerte en poblaciones pequeñas. La adaptación genética en eucariotas se refiere a los procesos evolutivos mediante los cuales estos organismos ajustan su material genético para adaptarse a su entorno. Es un proceso dinámico y continuo que implica la selección de variantes genéticas beneficiosas para la supervivencia y reproducción de los organismos en su entorno. La variabilidad genética dentro de las poblaciones eucariotas proporciona la base para la adaptación evolutiva y la diversidad biológica en el reino eucariota. Algunos ejemplos de variabilidad genética y adaptación son, pues, los rasgos genéticos favorables en una población que son determinados por el ambiente. Los organismos que mejor se adaptan a su entorno sobreviven para transmitir sus genes y rasgos favorables. El color de piel, color de cabello, hoyuelos, pecas y tipo de sangre son ejemplos de variaciones genéticas que pueden ocurrir en la producción humana. En plantas, incluyen las hojas modificadas de plantas carnívoras, el desarrollo de flores que se asemejan a insectos para atraer a polinizadores. La variación genética en plantas a menudo ocurre como resultado del flujo génico, donde el polen es dispersado por el viento
o por polinizadores a grandes distancias entre áreas. La evolución de la polilla vistometularia es un ejemplo clásico de selección natural y variabilidad genética durante la Revolución Industrial. Originalmente, estas polillas tenían dos variantes de color claro y oscuro. Antes de la industrialización, las polillas claras se camuflaban mejor en la corteza clara de los árboles. Sin embargo, con la contaminación industrial, oscureciendo la corteza de los árboles, las polillas oscuras ganaron ventaja al ser menos visibles para los depredadores, lo que aumentó su frecuencia en la población. Por otro lado, el guepardo, Acinonyx jubatus, conocido por su velocidad y morfología estilizada, experimentó un cuello de botella durante el Pleistoceno, resultando en una disminución drástica de la población y una pérdida significativa de variabilidad genética. Esta baja variación genética puede poner en riesgo la capacidad de la especie para adaptarse a nuevos desafíos como enfermedades virales, lo que destaca la importancia de mantener una variación genética adecuada dentro de las poblaciones para asegurar su supervivencia y evolución futuras. Quiero hablarles sobre la importancia de la genómica comparativa y sus aplicaciones en diferentes campos como la medicina, la biotecnología y la agricultura. Abordaremos varios puntos claves, comenzando con el uso de modelos animales en el estudio de enfermedades humanas. El uso de modelos animales es fundamental para comprender los mecanismos genéticos y moleculares subyacentes a diversas patologías. Los modelos de animales como ratones, peces cebra y moscas de la fruta permiten a los científicos investigar enfermedades genéticas humanas debido a la conservación de muchos genes y vías biológicas entre la especie. Por ejemplo, los ratones se utilizan ampliamente en estudios oncológicos debido a su similitud genética con los humanos, y los peces cebras son muy útiles para investigar enfermedades cardiovasculares debido a su capacidad regenerativa del corazón. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la sintonía y la homología, que son conceptos claves en la genómica comparativa que nos permiten identificar genes y segmentos cromosómicos conservados entre diferentes especies. Esta información es crucial en la biotecnología agrícola para el desarrollo de cultivos más resistentes y productivos. Por ejemplo, al comparar los mapas genéticos del trigo y el maíz, podemos identificar genes responsables de la resistencia a enfermedades y la tolerancia a estrés abiótico. Asimismo, los estudios de homología entre diferentes especies de leguminosas facilitan la transferencia de características beneficiosas como la fijación de nitrógeno, mejorando así la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos. Ahora, acerca de la perspectiva de futuras aplicaciones de la genómica sigue avanzando a un ritmo acelerado, abriendo nuevas oportunidades para aplicaciones tanto en medicina como en agricultura. La genómica personalizada y la medicina de precisión son áreas emergentes que prometen revolucionar el tratamiento de enfermedades. La medicina personalizada, por ejemplo, utiliza perfiles genómicos individuales para adaptar tratamientos médicos específicos a cada paciente, mejorando la eficiencia y reduciendo los efectos secundarios. En la agricultura genómica, la genómica de precisión nos permite optimizar la producción y gestionar, mejorando los recursos, asegurando un suministro de alimentos más sostenibles y resiliente frente a desafíos climáticos. Los impactos de las nuevas tecnologías.
las tecnologías emergentes como el CRISPR y la secuenciación de nueva generación ha revolucionado la investigación genómica. Estas herramientas nos permiten modificaciones genéticas precisas y análisis detallados del genoma, acelerando el descubrimiento científico y las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, al comparar los mapas genéticos, por ejemplo, pues con el CRISPR permite pues modificaciones genéticas precisas, lo cual es fundamental para la terapia génica, donde podemos conseguir mutaciones causantes de enfermedades hereditarias. Por otro lado, la secuenciación de nueva generación permite un análisis detallado del genoma, acelerando el descubrimiento científico y las aplicaciones prácticas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En conclusión, la genómica comparativa tiene un papel crucial en diversas áreas, desde la investigación médica hasta la biotecnología agrícola. La comprensión de las relaciones genéticas entre diferentes especies ha permitido avances significativos en el estudio de enfermedades, el mejoramiento de cultivos y aplicación de nuevas tecnologías. Con las continuas innovaciones tecnológicas, las perspectivas futuras son más prometedoras, marcando el comienzo de una nueva era en la biología genética. Gracias. Estas fueron nuestras fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo.